Pedro G. Romero es un privilegio tenerlo aquí presente con nosotros. Es un destacado artista español, comisario, investigador y editor, cuyo trabajo se ha centrado en el análisis de sucesos históricos, la vida y la circulación de imágenes, la iconografía sacramental, el gesto iconoclasta de las vanguardias artísticas del siglo XX y el arte moderno, el flamenco, los conceptos e imaginarios sobre las culturas populares, la economía, las formas de especulación urbana, entre otros ámbitos de trabajo. Entre el año 99 y 2019 articula su trabajo principalmente en torno a dos grandes líneas o aparatos conceptuales. Uno, el archivo FX, dedicado a la iconoclasia, y la máquina PH sobre cultura popular y flamenco. La obra de Pedro G. Romero ha sido expuesta internacionalmente y forma parte de numerosas colecciones, entre las que se incluye las del MACMA, la Fundación La Caixa y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En el año 2021, este mismo centro, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, le dedica una amplia retrospectiva titulada Máquinas de Trobar, y en el 2018 fue artista residente en la Academia de España en Roma. Algunos de los eventos, además, internacionales en los que ha participado en los últimos años incluyen la Documenta 14 Atenas Kassel, la Bienal de Venecia y también la Bienal de Sao Paulo. Bueno, sin más palabras y preámbulos, doy entonces la palabra a Pedro G. Romero agradeciendo su participación en este coloquio. Pues nada, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos. Bueno, yo la verdad es que a las 7 tengo más o menos que terminar, pero estaba la cosa interesante aquí con Amador y no quería yo tampoco meter prisa. Es verdad que a mí siempre, a mí me ha interesado siempre Debord de una forma un poco a contrapelo. Quiero decir que a mí me interesa mucho el Guy Debord artista en un sentido muy amplio de la palabra, que incluye el Debord revolucionario, es decir, que incluye mucho las contradicciones. Incluye el Debord revolucionario que tanto ha glosado Amador, pero también hay un Debord absolutamente reaccionario. De hecho, una de las cosas más interesantes de Charles Libre es la cantidad de títulos reaccionarios que Debord propone para desviar y para reactualizar de otra manera, para dar carga revolucionaria al presente, pero en muchos sentidos él también era un reaccionario y me interesa el Debord artista, el Debord de la crítica artista de la primera internacional situacionista y el Debord político de la segunda o de cuando abandona la internacional situacionista. Y me interesa sobremanera, y en eso estaba abundando el discurso, el Debord de las imágenes. Es decir, porque claro, el espectáculo es el triunfo de la imagen, pero a mí lo que me interesa no es tanto la sociedad del espectáculo como libro, sino como película, como muchas veces digo medio en broma. Lo que me interesa es uno de los casos en los que yo creo que la película es mejor que el libro. Es decir, que la versión cinematográfica tiene una serie de contrastes que tienen que ver con el discurso de Debord y lo que las imágenes están mostrando, y en ese cortocircuito es donde está lo que a mí me interesa seguramente, ¿no? Entonces, quiero dejar eso claro como una posibilidad del lugar en el que yo me acerco a Debord y en el que tiene mucho que ver lo que a mí más me ha interesado también de todo este recorrido de Debord en la internacional situacionista, porque de lo que voy a hablar, que es del proyecto Canciones de la Guerra Social Contemporánea, es un proyecto en el que está implicado Debord, pero también Alice Becker-Ho, y también en cierto sentido Van Eygen tienen un protagonismo importante al principio y en muchos momentos de ese proyecto, junto con Semprún, Amorós y otra. En realidad hay un cierto anonimato en quiénes son los que hacen exactamente estas canciones, pero tiene mucho que ver con esas contradicciones del Debord, por ejemplo, con el Debord que edita Gracián, pero también últimamente me interesa mucho a Ramón Gómez de la Serna, es decir, que en Charles Libre Debord propone a Ramón, que en realidad es un autor, para mí súper lector de Ramón, y etcétera, pero políticamente bastante reaccionario.
fue muy ambiguo con el golpe de Estado de Franco, por ejemplo, y que tenía, digamos, un constructo fuertemente conservador, ¿no? Pero en esas contradicciones me parece muy interesante las posiciones de Debord y entre esas contradicciones la fascinación por España y por lo español, ese proyecto último de película sur l'Espagne que quería hacer Debord, ¿no? que algo tiene que ver con Canciones de la Guerra Social Contemporánea, es un proyecto que, bueno, no quería dejar de decir que Debord, en fin, no era exactamente un editor alternativo. Quiero decir, cuando se mete con Charles Libre, con Lebovici, tanto en cine como en la impresión de libros, en la editorial, se está metiendo con el capital absoluto, se está metiendo con un pijo que es Lebovici, lo que en España se llama la Ghost Divine, de primera línea. Debord no se mete como los de la Enciclopedia de Nuissant o como otros muchísimos, como el propio Van Eygen, a hacer pequeñas ediciones en editoriales alternativas. No, no. Él siempre vivió como un señor. A mí me impresionó mucho visitar Alba, donde se fundó la Internacional Situacionista, con Pinot Galicio de anfitrión, que era el concejal de Alba, que es el pueblo, la ciudad más rica de Italia, con la renta per cápita más rica de Italia, donde está el Barolo, el famoso vino Barolo, y la trufa blanca, es decir, donde nunca ha gobernado el Partido Comunista, siempre la democracia cristiana, y donde estaban a cuerpo de rey. Es decir, hay algo dandy en Debord siempre que le hace ese tipo de gestos en el que, bueno, la Internacional Situacionista costaban más las portadas que todo el interior de papel, porque se empeñó Debord en que tenían que ser esas portadas metálicas. Es decir, hay algo de fetichismo, algo de fascinación por el espectáculo que está siempre en contradicción con el propio Debord y que lo construye así. Sus contradicciones vienen un poco de todo eso, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de los hackers, pero me temo que también las prácticas situacionistas podrían tener que ver con las fake news y con otras maneras de estar en las redes. Yo no tengo redes, ¿sí? Porque no me ha cogido mayor la cosa, pero en realidad creo que hablo de todo esto como por llevar al máximo esas contradicciones que a Debord lo llevan, por ejemplo, creo, a esa fascinación por lo español, a esa fascinación por Gracián, por Ramón, curiosamente, autores muy de la poesía y de la estesis, es decir, de las imágenes y de la poesía, de la escritura y las imágenes como algo que se entrelaza fuertemente, ¿no? Y que creo, desde mi punto de vista, que tiene mucho que ver con la construcción o con el trabajo artístico del propio Debord, incluso en sus textos políticos. Las Canciones de la Guerra Social Contemporánea son uno de los trabajos o de las propuestas últimas de Debord que tienen que ver con estos proyectos cinematográficos y que tiene que ver con sus viajes a España y su conocimiento, sobre todo a través de Semprún y de Amorós, de la realidad política de la transición española. Y esta propuesta, con su vínculo con la gente de la autonomía obrera en España, con su intento de participar de alguna manera en lo que él veía que era la última posibilidad de una lucha política en la transición política española después de su decepción, por cierto, con la Revolución de los Claveles, ¿no? Que piensa que es ir hacia la izquierda comunista de la órbita soviética y que se desencanta absolutamente y se fija en los autónomos españoles, pero hay algo de loco, de contradictorio en esta propuesta que les hacen en un momento dado para conseguir dinero o para la caja de presos de toda aquella gente del movimiento autónomo que estaba preso en la cárcel de Segovia por actividades terroristas, etcétera, etcétera. Le propone este cancionero, estas 12 canciones, que en realidad en su archivo son 27,
estas 12 canciones que son desvíos, que son de Tournement, de canciones populares, de mucho en el sentido que hizo Lorca con las canciones populares en España y con las canciones del cancionero de la Guerra Civil Española, que eran desvíos que fascinaban a Debord, esa posibilidad de coger canciones populares y que cada bando, incluso también los fascistas, le cambiaran las letras a las canciones y las convirtieran en otra cosa. Eso que era algo que estaba muy ligado a la música popular en España y que en fin, que Debord propone este disco que estaba destinado el cancionero en principio a Mara Jerez, Amara, que era una cantautora francesa del círculo de Paco Ibáñez, pero que tenía un grupo que se llama Sus Muchachitos Flamencos, en el que tocaba más bien en cafés de París, etcétera, y que a la cual le parece un disparate el proyecto de Debord, le parece un disparate absoluto. Igual tengo que decir que a los autónomos, ¿no? También le parece a ellos un disparate poner en marcha este juego, esta operación que se acaba llamando las canciones de la guerra social contemporánea, ¿no? Y que, bueno, que ya digo, Debord, pero también Alice Becker-Ho, publican en 1981 un pequeño panfleto que firman unos iconoclastas, firman bajo ese nombre, y que tiene un clarísimo, en fin, una clarísima intención en el texto que presentan en mayo del 81, ¿no? Y que viene a decir así: con la publicación de la presente selección de canciones, oídas en lugares diferentes y momentos diversos, no tenemos otro objetivo que el de dar a conocer la realidad española del periodo neodemocrático a través de una de sus manifestaciones más populares. Las canciones que cantaron sus protagonistas, que reflejan sus pasiones, sus ideas y su cólera mejor que ninguna otra cosa. La transición franquista hacia formas de dominio democrático puede muy bien comprender con solo escucharla. Como puede darse uno cuenta de que los combatientes del proletariado no se dejan dominar por la tristeza cuando de uno de ellos cae, ni se desesperan cuando se les condena a pudrirse bajo los muros de una cárcel. Aprietan los muros y continúan la lucha. Son como aquellos guerreros de quienes habla Heródoto advirtiendo a sus enemigos: ni os toméis el trabajo de preguntarme acerca del número de ellos para saliros al encuentro, porque tenéis por sabido que si costare esos ejércitos de 1000 hombres, con 1000 os darán batalla. Si menos fueren, con menos os la darán. Y si fueren más, serán más los que os la presenten. Esta idea tiene mucho que ver con esto que decía Amador, de construir leyenda. En realidad, el proyecto del cancionero de Debord básicamente es una pura invención. Es decir, yo tengo que decir que a mí lo que más me fascina de este proyecto no es los aciertos estratégicos, no es compartir o no la visión ideológica que tiene de lo que se llama la transición política española, porque obviamente el cancionero va desde la muerte de Franco en el 75 hasta el golpe de Tejero del 82, es decir, del 81, hay un recorrido exacto de toda una serie de sucesos que afectan sobre todo a la autonomía obrera. A mí, en realidad, lo que más me interesa tiene que ver con lo excéntrico, es decir, con una cierta posición incluso delirante que afecta al último Debord y que tiene que ver con el libro que ha citado también Amador, cuando se va a vivir a Arles y se va a vivir a un barrio de gitanos, y tiene que ver mucho con una invención, es decir, él se... pondré algunos ejemplos, porque yo lo que estoy haciendo básicamente es reactualizar estas canciones, proponérselas a artistas del panorama español a que hagan sus versiones y documentar las fuentes del propio Debord para estos textos, para los textos del desvío, para los textos que cambia en las letras de las canciones, intentar que circulen de otra manera, ¿no? No pretendo otra cosa. Digo que hay muchas cosas que son de Debord, del propio Debord, pero
es decir, últimamente volviendo a consultar todos los manuscritos y tal, se ve que hay mucha intervención de Alice Becker-Ho, se ve que ella propone muchos de los temas, y también el propio Van Eygen me confesó, es decir, el propio Van Eygen, que vive ahora cerca de Barcelona, pasa mucho tiempo, y con el cual yo coincido en una peña flamenca, es decir, que realmente me veo con él en El Dorado, una peña flamenca de Barcelona, en la que muchos de sus socios son también viejos autónomos, pues también Van Eygen da, según él, o según me cuenta él, dio la fórmula de muchas de estas versiones, aunque estaban en un momento de distanciamiento absoluto, pero a través de Semprún y de Amorós. Es decir, hay también pequeñas intervenciones del propio Van Eygen, ¿no? Y bueno, y de otros muchos, ya digo, como Semprún, como Miguel Amorós y tal, que no sabemos medir. En cualquier caso da igual, porque hay una gran ficción, hay una gran invención, no sé, en el tema que dedican a la activista venezolana ecologista que muere en el País Vasco, Debord dice que recoge una canción que cantan los gitanos del País Vasco, y que esos gitanos han construido una especie de reivindicación contra la Guardia Civil que asesinó a Gladys del Estal, que fue una activista antinuclear que murió en unas manifestaciones contra la energía nuclear. Y hay una invención absoluta, porque obviamente no sabemos de que hubiera nada que se le pareciera a un movimiento gitano, a un grupo de gitanos que estuvieran concienciados con esos temas políticos, ni tan siquiera. Pero hay algo que tiene que ver con esa invención de leyenda de la que hablaba Amador, con esas construcciones de mitopoiesis que desde el principio construyen la internacional situacionista, etcétera, y que tienen que ver con este constructo, ¿no? Con esta visión poética, no hay otra manera de decirlo, con la que Debord hace su particular lectura de la transición política española. Claro, a mí hay muchas cosas que me interesan de todo ese último Debord. Por ejemplo, ese giro hacia esa querencia, ese afecto, casi diría la palabra más exacta, sería ese afecto por los gitanos y por los flamencos. Se ven todos los trabajos últimos de Alice Becker-Ho, desde luego, El Espíritu du Jargon, en sus traducciones de cancioneros flamencos, en sus traducciones de Lorca, incluidas las que hace el propio Debord. Hay toda esa fascinación que también me parece muy interesante como grupo, como esa relación de afinidad o esa voluntad de darles un lugar político protagonista a los gitanos, que claramente son un grupo subalterno, marginal, colonizado, que son claramente unos otros. Son, bueno, las clases peligrosas que ellos decían, o nuestra edad media que ellos decían, pero son claramente gente que viven en otro régimen que no es el régimen moderno, ¿no? Y todo lo que a Debord le podría interesar mucho en hipótesis de trabajo, porque lo único que hay son muchas notas, muchas compilaciones, hasta compila en algunos de sus libros las palabras de jerga caló que usaban durante la época de la internacional situacionista, ¿no? Pero todo tiene que ver con el intento, el intentar pensar esa deposición, en el doble sentido de la palabra, de la esperanza política en esta comunidad que muchas veces parece que pone Debord, y que en este proyecto de las canciones de la guerra social contemporánea desde luego lleva a cabo, ¿no? Entonces el proyecto básicamente se trata de eso, se trata de poner en marcha este tipo de... voy a poneros esta canción, por ejemplo, que dedica, a ver cómo lo hago. Esta es una canción que dedica a Gladys del Estal, que ya digo fue una
activista de origen venezolano que murió, fue asesinado por la Guardia Civil en unas manifestaciones antinucleares contra la energía nuclear en el País Vasco. Y es una canción en la que Debord o Alice o los dos o quien fuera desvían nada más y nada menos que a los Chunguitos, que son un grupo que hoy día son pactos de los reality shows de la tele, de lo peor, pero ya entonces era un grupo de rumba subalterna, de lo que se llamaba el sonido caño roto, un grupo que a mí me parece fascinante, cuyos 2 primeros discos me parecen buenísimos, uno de ellos donde se incluye este tema Cobarde, ¿no? Y lo que hace Debord es hacer un desvío, y esta es una versión que hace Julio Jara, que es un activista, artista y performer madrileño, y os la dejo un poco para que entendáis, dura como 5 minutos la versión. Siempre venía a buscar, siempre venía a contarnos aquella historia tan mala de que tener que expresar. Guardia de mentira y mentira, nos atacan con coraje cuando estamos desarmados. Porque soy, mira que soy unos cobardes. Guardia de mentira, mentira, nos atacan con coraje cuando estamos desarmados, porque soy unos cobardes, cobarde, 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 aunque me será cobarde, cobarde, a que venía, hoy a que venir Antalegano, el retén del cuartelillo, para poder interrogarlo. Hay guardia civil de verdugo, hay asesino de muerte, hay asesino y no tenemos miedo de hablar, pero que hablar muy claro. Y os llamamos cobardes, cobardes, cobardes. Hay a vengar, la venganza, la aventura a quien nos mate. No tenemos miedo de hablar, de hablar. Y os llamamos cobardes, 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 cobardes.
Bueno, este era uno de los ejemplos. Ya digo que Debord o Alice o quien fueran, unos iconoclastas, los que firman el panfleto, ponen en boca de un colectivo de gitanos, ¿no? Como una canción, ya digo, cosa totalmente improbable, pero ese gesto político me parece fundamental. Como este otro tema que canta Perrate y Tomás de Perrate y toca la guitarra María de Marín, que son dos gitanos de Utrera, y son las coplas de las barricadas de Cádiz, que son una serie de coplas flamencas. Habéis visto seguramente en el texto de Julio Jara que cantaba que el texto de Debord está escrito en un castellano originalmente defectuoso, es decir, donde las rimas no son claras, en fin, así lo publicaron y así con ese material trabajamos, ¿no? Que de alguna forma los artistas, los cantantes tienen libertad de hacer adaptaciones de los temas, pero hay algo en esa mala traducción que a mí me interesa también, ¿no? Y estas coplas de las barricadas de Cádiz, ya digo, él las pone también, dice que son coplas que ha recogido en Vitoria, en Cádiz, de las primeras luchas de astilleros, de las primeras luchas libertarias, de los primeros grupos autónomos, que él las ha compilado, nunca dice que son escritas por él, pero que son también, realmente en la pequeña investigación que he hecho, la fuente de Debord no es otra que el periódico El País, es decir, no es tampoco que tuviera una información muy exhaustiva, es decir, realmente transcribe noticias que ha leído en El País, que por otro lado para él debería de ser lo que sigue siendo El País, el órgano de difusión oficial de la democracia española, ¿no? Y que él tenía esa especie de repugnancia, pero literalmente hay frases de estos granaínas, de estos fandangos, que son exactamente tomadas literalmente de las crónicas del periódico El País sobre los sucesos de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Os pongo este otro ejemplo. ¿Qué pasa? ¿De que hay que seguir quemando cosas y partiendo cristales de banco para que se entere del problema que hay en Cádiz?
los diputados o de la corte. Este es otro ejemplo que, ya digo, que una de las cosas que más me interesa, aparte del relato político, de la narración, de las afinidades políticas de Debord, es este desplazamiento al grupo subalterno de los gitanos, de la bohemia flamenca, de esa bohemia, es decir, eso me interesa también profundamente. Y el último ejemplo ya que quería poner para acabar, y que algo tiene que ver con una cierta actualidad de Debord, es otra versión que hicieron en este caso El Niño de Elche y los Planetas, en un proyecto ciertamente polémico que llevaba el nombre de Fuerza Nueva. Recuerdo que yo, buscando algo positivo para Fuerza Nueva, creo que encontré un grupo chileno que se llamaba Fuerza Nueva y que era un grupo, sin embargo, ecologista y de izquierda, porque aquí en España tiene un significado muy de la extrema derecha, era un nombre que buscaron ellos para su proyecto muy provocador, y era una versión de El Segaors, del himno de Cataluña, que Debord o Alice, o los iconoclastas que lo firman, convierten en un himno a los obreros de la SEAT y una llamada a tomar las pistolas. Ellos sacaron el tema el día de la diada y fue curiosa la reacción de las CUP, es decir, la reacción de los grupos políticos independentistas de izquierda que no entendían y que consideraron simplemente que era como una especie de insulto a Cataluña, aunque es verdad que Debord, bueno, en fin, algo, mucha consideración no tenía por el movimiento independentista catalán, que siempre consideraba de origen burgués, ¿no? Os dejo con este último tema. Gran ciudad, que el mundo vio tan honrada, tiene tantos funcionarios para aprender a tu proletario. Conquista, hermano catalán.
desafiamos todas las prisiones y que apunte bien los cañones de la gente de los barrios, de la acera, los portugueses. Con la pistola, Pues bien, poco más que el proyecto lo que sigue es, pues, así hasta un total de 27 canciones que se van moviendo en distintos archivos y que normalmente yo presento realmente en contextos bastante aborrecidos por Debord, como son las instituciones del arte más o menos hegemónico y burgués, y como queramos llamarlo, que hoy día es el principal campo de reivindicación también del propio Debord, ¿no? Y el principal legitimador y el principal sostén de la circulación del pensamiento y de los archivos de Debord y, en fin, toda esta operación del Getty, toda esta operación de la Biblioteca Nacional de Francia, toda esta incorporación contradictoria, que a mí me parece también muy interesante, de Debord al espectáculo en el que vivimos, ¿no? En fin, un poco más que contaros. Perfecto. Muchísimas gracias a Pedro G. Romero por su muy interesante presentación de este proyecto.